Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es miércoles 18 de junio y por delante tenemos tiempo para profundizar en los 25 años que cumple la Red Asturiana de Desarrollo Rural en Asturias. Va a haber un acto la próxima semana, el próximo día 26 de junio, en el Centro Niemeyer de Avilés, donde se va a poner de manifiesto la importancia de esta red que viene trabajando desde hace 25 años. Para hablar de ello hemos invitado hoy a Begoña López Fernández, que es la directora general de Agricultura, Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, a Ramón Galán, que es vicepresidente de esta Red Asturiana de Desarrollo Rural, al gerente de Reader Asturias, Juan Antonio Lázaro, y a Luis Miguel Rebustiello, exgerente de Reader y coordinador de estos actos del 25 aniversario de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, que se constituía en octubre de 1999. El primer acto, si no me equivoco, y luego ellos me lo dirán, fue ya en el año 2000, hace 25 años. Esta red es el organismo en el que participan el Gobierno de Asturias y prácticamente la totalidad de municipios asturianos para impulsar proyectos e iniciativas económicas y sociales que ayuden a crear riqueza, a fijar población en el medio rural. Con motivo de este 25 aniversario se ha diseñado además un logotipo especial para conmemorar la efeméride y se ha preparado un acto muy potente que se va a desarrollar el próximo día 26 de junio, como les decía hace tan solo unos segundos. Hay algunos datos que ya podemos dejar sobre la mesa. Por ejemplo, los resultados del último periodo de ayudas líder, en el que se movilizaron 145 millones para 3.501 empresas, asociaciones y entidades locales. También habrá mesas de debate, se van a entregar distinciones a personas que han destacado por su trayectoria en estos años. Otro dato es, por ejemplo, que el Gobierno de Asturias destina a las ayudas líder un 25% del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, frente al 5% obligatorio impuesto por la Unión Europea y por encima de la media nacional, en torno al 8%. También conocemos ya que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria va a movilizar 66,6 millones hasta el año 2027 para impulsar proyectos vinculados a la mejora de la actividad en el campo y en el sector pesquero. Así que hoy, aquí en Asturias al Día, nos sumamos a la celebración de estos 25 años de la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y saludamos ya a nuestros invitados en el día de hoy. Begoña López, directora general de Agricultura, Desarrollo Rural e Industrias Agrarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Begoña? Buenos días. Muchas gracias de estar aquí. Muchas gracias por participar con nosotros. Saludamos también a Juan Antonio Lázaro, gerente de Reader. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez, como siempre. Muchas gracias. Ramón Galán, vicepresidente de la red. ¿Qué tal? Buenos días y también encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y Luis Miguel Rebustiello, exgerente y coordinador de los actos. Eso dice. Buenos días. Roberto, muchas gracias. ¿No? Primer gerente, además, ¿no? Segundo. Estuvo antes que yo un año Carlos Moreno, al que lanzamos un cariñosísimo saludo desde aquí, que es actualmente el gerente de la comarca de la Sidra. Él fue el primer gerente que hubo en la red, año y pico. Estuvo así. Bueno, pues luego a lo largo del programa vamos a repasar algunas de las cosas ocurridas en estos 25 años, pero quería empezar pidiéndoos que nos contaseis cómo viene ese acto, Begoña, del próximo día 26 de junio. Begoña y Lázaro, también Rebus, cómo viene ese día, ¿no? Porque se anuncian muchas sorpresas y ya se conocen unas cuantas de las personas que van a participar, entre ellas Rodrigo Cuevas, ¿no? Pues sí, la verdad es que este 25 aniversario es un hito, va a ser un hito para el líder y para el Gobierno del Principado de Asturias hacer estos actos en Avilés. Se van a celebrar en Avilés, en el Niemeyer, y bueno, viene cargada esa agenda de 2 días de actos importantes. En el primero, pues evidentemente va a haber, que luego lo comentará o Rebus o Juan más detalladamente, pero sí que va a haber muchos actos y el acto central está compuesto en una mesa muy interesante con Rodrigo Cuevas a la cabeza. Y el día siguiente, que esto es el 26-27 de junio, ya está ahí, ya están puertas, se hace la Asamblea General Nacional también aquí con este motivo, y también va a haber otros ponentes, vienen de la Comisión Europea, Elvira Baker, viene la Secretaria de Estado. Vamos a tener un nivel de líder, porque no en vano Asturias apuesta por esta iniciativa a un
nivel máximo y este 25 aniversario quiere redondear el trabajo y contar lo que se hace y lo que queremos hacer en el futuro. Yo creo que es una agenda muy apretada, que sí que quiero aprovechar a invitar a la gente que se apunte y que está abierta el plazo para poder inscribirse, porque bueno, en el Niemeyer va a haber mucho debate y va a haber muchas oportunidades de ver, de contar y también de disfrutar. Con ese amplísimo programa, ¿no? Sí, Lázaro. Sí, claro, este 25 aniversario de Reader, este es el acto central, el más importante, por así decir, pero a lo largo de todo el año se van a desarrollar diferentes acciones. Ya hubo una en el mes de abril en el oriente de Asturias, dedicada al cine, a la cultura. Va a haber ahora otra en la zona de Oscoseo a primeros de julio. Yo creo que es importante recordar, porque recordar y celebrar siempre está bien, pero con una perspectiva positiva, de futuro, de ver todo lo que va a pasar y juntar aquí pues actos que son también un reconocimiento a lo que decía ahora la directora también, ¿no? El impacto y esa apuesta que hay en Asturias Real por el líder, ¿no? Tuvimos el subgrupo líder, que es donde están todas las autoridades de gestión coordinadas por el Ministerio de Agricultura, ya hace un mes aquí con nosotros, pues para celebrar un poco este líder total o este líder diferente que tenemos en Asturias. También vamos a tener también la oportunidad, como dijo ahora, de la Red Española de Desarrollo Rural, que va a hacer su asamblea general al día siguiente. Es decir, es un poco el reconocimiento al trabajo y una apuesta interesante. Y de respecto al programa que hay previsto, yo creo que es una jornada muy completa, muy intensa por el tiempo que tiene, y yo creo que el coordinador de los actos, mi predecesor, puede ahondar un poco más en todo el trabajo que hay detrás y todo lo que se está haciendo. Claro, porque bueno, montar un aniversario como este, un acto como este para los 25 años del líder Rebus, me imagino que ha tenido cierta complicación, que lleváis ya bastante tiempo trabajando en él, para configurar ese acto del próximo día 26 en Avilés, con muchas personas que van a, digamos, bueno, tú y Lázaro abriréis la jornada, ¿no?, los 25 años de la red, pero también para poner de manifiesto lo que ha sido estos 25 años, que han pasado muchas cosas y buenas. Es complejo, ¿eh? Esa canción de todos queríamos más, nosotros queríamos más, pero llegamos a donde llegamos y hemos hecho, creo que un acto muy digno. Es cierto que teníamos unas expectativas más grandes, pero no ha podido ser, y nos vamos al Niemeyer, y mucha gente dice, ¿por qué el Niemeyer, no? ¿Por qué no nos vamos a la zona rural? Bien, queríamos además el Niemeyer por una cuestión importante. Queríamos decirle a la ciudad que no hay concejos periurbanos, sino que ellos son perirrurales. Son las ciudades las que tienen que aprender un poco de nosotros. Queremos decirle a los ciudadanos de la zona central de Asturias con este acto que el futuro también está, o fundamentalmente está, en el medio rural, y que ese futuro, o gran parte de ese futuro, se basa en la apuesta que ha hecho desde hace más de 25 años, pero fundamentalmente desde hace 25 años, la sociedad y el gobierno de Asturias, o los gobiernos de Asturias, a través del líder. Porque nosotros lo que hacemos no es solo dar ayudas, es poner en marcha proyectos de vida en el medio rural. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar y lo que vamos a hablar el día del 25 aniversario. Vamos a hablar de personas, vamos a hablar de gente, vamos a poner a la gente por encima incluso de las instituciones o de las organizaciones o de las ayudas. Porque son esas personas las que se arriesgan todos los días yendo al líder a decir, quiero poner en marcha un proyecto o quiero poner mejor mi empresa para ser competitivo. Ese es el espíritu del líder, creo yo, y ese es el espíritu que queremos emprender en este acto. Que lo vean, que lo vea todo el mundo. Somos personas y solo las personas consiguen hacer futuro. Bien, hubo, como decía Lázaro, ya un acto en abril, supongo que habrá más cosas también a lo largo de los próximos meses. Hay todo el año, tenemos temas locales, tenemos temas en cada grupo, va a haber 11, bueno, ya hicimos una en el Oriente que salió fantástica, la verdad es que fue preciosa, con el cine como protagonismo. Queremos que sean cosas diferentes, no hablar solo de estrategias y del día a día del líder, sino que sean cosas tangenciales, ¿no? Que se puedan ver, que se puedan tocar. La siguiente va a ser el 4 de julio en Vegadeo, va a ser sobre el remo, la importancia que puede tener el remo en el deporte en el medio rural. Habrá otra también de deporte en el Alto Nalón, pero en Alto Nalón van a ser 3 temas diferentes, como van a ser el piragüismo en el Malse, va a ser las carreras de montaña que tienen en tal, y va a ser el ciclismo que hay y el ciclismo que tenéis y el ciclismo de la vía. Vamos también a ver eso, ¿por qué? Porque necesitamos el asociacionismo, que eso lo decía mucho, lo planteaba mucho Juan Lázaro en su momento, en su momento, que el asociacionismo es básico para que el medio rural arranque, para que tenga un futuro, y
y vamos a intentar que a través del deporte, que es donde más asociacionismo podemos hacer con la juventud, lleguemos a esos futuros de la gente joven, apueste por la tierra donde ha nacido, y los que no lo conozcan que vayan a conocerlo y que también puedan apostar en un futuro por el medio rural. Muy bien. Bueno, importante, Ramón, este aniversario, ¿no? Estos 25 años. Muy importante, que son 25, que no es poco. Yo sí quiero destacar en esa jornada la presencia de promotores dentro de la propia jornada que nos van a contar su experiencia, y creo que no hay cosa mejor que ellos mismos nos digan su experiencia con nosotros. Claro, que sí, generalmente es buena. Sí, pero bueno, que de oírlos de propia voz y que estén allí presentes creo que es muy importante. Sí, porque en ese acto hay 11 intervenciones que corresponden a cada uno de los grupos. Hay como dos partes, ¿no? Hay una parte primera, que es el vídeo que estamos haciendo sobre fotos, que es una locura, ¿no? Está siendo una auténtica locura, porque entre miles de fotos que tenemos, porque yo soy además de los que hago muchas fotos, siempre las hicimos, hay que sacar 150 aproximadamente, con lo cual es una auténtica locura. Va a faltar, pido perdón ya de mano, porque va a haber ausencias que no son ni mucho menos porque nosotros queramos que no estén ahí. Habría que meter tanta gente, tantas personas, tantos actos, tantas entidades, que va a ser imposible. Va a verse, esperamos que las mínimas, pero bueno, intentamos hacerlo tal. Pero luego lo que sí va a haber y lo que sí queremos es lo que hemos dicho, que el protagonismo de la red asturiana esté en los grupos y en la gente. Entonces han elegido los grupos, cada uno un promotor, una promotora, y saldrá el gerente también de cada grupo, porque los equipos técnicos que tenemos siempre han sido el pilar sobre lo que nos hemos sustentado. Me explico. Yo he ido muchas veces, incluso con consejeros, directores generales, a los grupos, y siempre escuché lo mismo: no nos quitéis el líder. ¿Por qué? Porque el líder es cercano. Tú te presentas a sale cualquier ayuda a nivel estatal o tal, y tienes una serie donde metes una serie de tienes que meter pues, unos documentos, tal. Si te falta uno, te faltó uno. Aquí el líder está llamándote: oye, que te falta uno, oye, que no has cumplido, oye, espera que voy. Esa cercanía que tiene el líder, esas ayudas tan cercanas no existen. Entonces queremos que estén aquí, que cuenten su historia, sin más. Y eso lo hemos titulado ni más ni menos que Somos Rurales, Somos Líder, que es un eslogan que ya hace tiempo que teníamos. Y en cada uno hay historias importantes. La primera destilería que va a haber de whisky en Asturias está aquí, por ejemplo, que parece así una cosa y dices, bueno, whisky, sí, pues whisky, vamos a hacer whisky y tal. Hará gente tan consolidada como Rey Silo, Pascual Cabaño contándonos su historia también. Hay mujeres, hay 11 historias de vida que lo contarán en formato bastante breve y bastante saltando de uno a otro, porque queremos que sea una cosa ágil, no que estén allí contando un tostón y esta es mi vida y vengo a contar lo mío, ¿no? Vengo a hablar de mi libro. Bien, bueno, 25 años, Begoña, de esta red de desarrollo rural en Asturias, que fue cambiando, claro, a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Creo que además adaptándose muy bien al presente que tocaba en cada momento, ¿no? Pues sí, yo creo que los líderes, que es la ayuda, una de las ayudas estrellas que tenemos en el Gobierno del Principado de Asturias para el medio rural, tiene que ir adaptándose, como el medio rural se va adaptando a todos los cambios. Sí que ahí tenemos muy en cuenta siempre los grupos, lo que nos cuentan, las necesidades que tienen cada uno, y con esa amalgama de necesidades vamos gestionando y vamos cambiando lo que quiere el promotor. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, una medida estrella de la que tenemos, que fue pionera Asturias, es el ticket rural, se inició con una cantidad y ahora vamos a llegar a máximo de 50.000 euros para el emprendimiento en el medio rural. Y además, en este nuevo periodo, vamos a sacar el ticket, un nuevo ticket de contratación, para que esos autónomos puedan hacer una contratación y ir creciendo en el medio rural, en estos proyectos que son tan diversos y tan únicos que bueno, para nosotros escucharles y ver las necesidades que tienen y ir implementando y cambiando según nos piden, bueno, pues desde luego es una obligación. Sí que quería comentar que para nosotros, para el Gobierno del Principado de Asturias, las ayudas líder es una política al más alto nivel, es una política que entendemos que vamos a seguir llevando a máximos, como nos permite el reglamento europeo. Estamos en un 25%, que es el máximo que nos permite.
La media nacional anda entre el 8 y el 9, y el mínimo que nos exigen es un 5%. Por eso creo que es una decisión muy clara, muy decidida, y que pues en este periodo que estamos cerrando ahora, que se cierra en el 25, hemos tenido 3.500 proyectos. Detrás de cada proyecto hay una familia, hay una iniciativa, hay alguien que se arraiga en el territorio, hay alguien que está esforzándose y a veces sin saber muy bien si eso va a resultar, arriesgando, pero siempre acompañada del equipo técnico. Tenemos un trabajo y una unión muy estrecha entre los 11 grupos que tenemos en el territorio y la consejería, porque si no sería efectivo todos estos datos que tenemos encima de la mesa. En este periodo hemos llevado al territorio, hemos convocado unos 160 millones de euros y hemos llevado al territorio 145 a día de hoy. Creo que son datos muy buenos, pero lo que nos interesa es que llegue a la gente, que la gente quiera quedarse en su territorio. Los que somos de zona rural, los que somos del medio rural y queremos vivir en el medio rural, pues escuchar esas iniciativas, darles traslado de alguna manera y acompañarles es fundamental. Y tenemos que seguir adaptándonos en esas necesidades de ir creciendo. Por ejemplo, nos pedían costes simplificados, ya tenemos costes simplificados en este nuevo periodo. Habilitamos listas complementarias. No hace falta esperar a que esté la convocatoria abierta, es una de las novedades que tenemos en este nuevo periodo, porque para el que no lo entienda, estas ayudas vienen siempre por periodos de tiempo con fondos europeos, fondos nacionales y fondos regionales. Cerramos en el 25-1, ya está abierto el siguiente periodo, que es del 24-27, y salimos ya con una convocatoria que están las bases publicadas para aquel oyente que nos esté escuchando pueda acercarse ya a una de las 11 oficinas que tenemos repartidas por todo el territorio a solicitar, y ya pueden iniciar antes de que salga la convocatoria. Es una de las novedades que hasta ahora penalizaba mucho, porque siempre había que estar pendiente de que se abriera el plazo de convocatoria, que también digo saldrá a finales de junio, principios de julio, pero ya pueden solicitar un acta de no inicio para emprender y que les asesoren desde las oficinas de los grupos de acción local. Claro. Ha cambiado mucho en estos 25 años, ¿verdad? Bastante, hombre. Yo creo que lo principal, además, sobre todo, es la profesionalidad que tienen los equipos de gestión de los 11 grupos en cuanto a experiencia técnica, en fondos, en dinamización de la comarca, y luego con la consolidación de la red, que ahora mismo tenemos una red muy fuerte, técnica, política y con estrategia de referencia. De prueba de ello es la buena relación que dice la directora con la consejería, es porque la red está haciendo un trabajo incompleble y los grupos pues son muy profesionales. No cabe duda que los equipos técnicos que tenemos ahora mismo son muy profesionales. Claro. Ha cambiado Rebus en estos 25 años. Antes decías que son las ciudades las que se tienen que adaptar al medio rural, y no al revés. Son ¿no? perirurales, que lo vayan entendiendo. Claro. ¿Ha cambiado en estos 25 años esa mirada, esa explicación del medio rural desde la ciudad, desde el ámbito urbano, que no es lo mismo, ¿no? Desde el ámbito urbano se ve lo rural, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, no hace muchos años, pero no hace muchos, la red asturiana fue uno de los aladides, uno de los que se puso en marcha junto con la red española de desarrollo rural, para que del diccionario se cambiase, que la palabra rural significase tosco, cosas de esas, ¿no? Pues lo conseguimos. Ha cambiado, sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado sobre todo porque la percepción empieza a ser ya otra desde los niños. Ya la leche no viene del Tetabric, el medio ambiente es otro, el modo de vida empieza a ser otro. La pandemia cambió, queramos o no cambió. Lo que pasa es que nos olvidamos rápidamente, ¿eh? No, la memoria es muy frágil, la memoria es muy débil, y dentro de 4 días aquello ya no ha existido, ya casi no ha existido la pandemia, no nos damos cuenta, y el medio rural empieza a volver a ser algo romántico, cosa que está muy bien y que a la vez no es cierto, es bastante falso. Claro que cambió. Cambió sobre todo la lucha que desde el medio rural se hizo, y Reader lo pongo siempre como ejemplo, es una red absolutamente diferente a cualquier otra en Europa, no hay otra. Yo siempre he dicho que en estos momentos tenemos el mejor líder de Europa, y hay gente que me dice, bueno, no te lances tanto. Sí, lo digo con mucho orgullo, además, y estoy fuera, es decir, yo estoy jubilado. Pero sí que la red es muy rara, porque no solamente tenemos a los grupos de desarrollo rural, no solamente en ella está los sindicatos agrarios, no solamente está el gobierno.
No. Están también los partidos políticos, está la FADE. ¿Y por qué los partidos políticos están ahí? Porque nos cansamos en un día de ser eso que llamaban un chiringuito. Éramos un chiringuito y durante mucho tiempo éramos un chiringuito. Y bueno, pues no, si somos un chiringuito, vengan ustedes al chiringuito y entérense de qué es el chiringuito. A partir de ahí, cuando empezaron a funcionar, cuando empezaron a ver cómo se funcionaba y trabajaba, conseguimos algo muy importante. Es decir, les mandamos todas las cuentas, les mandamos la memoria, son partícipes, pueden ir a la Junta Directiva con voz, pero sin voto, pero van allí. Y aunque no se vote, se hace siempre por unanimidad. Con lo cual, yo creo que eso fue un gran acierto en su día, de dar un paso, de abrir la institución a todo. No hay que tenerle miedo. Nosotros tenemos, como yo decía, las manos están de cristal, ¿no? Que vengan las cuentas. Si hay una equivocación contable. Pero aquí nadie se llama nada. Y aquí lo que cobra uno, lo que cobra el otro, lo que se dice, lo que se hace, dónde gasta el dinero, se manda a todo el mundo. Con lo cual, pueden decirnos, lo están ustedes haciendo mal. ¿Vale? Es lícito. Pero no nos digan que somos un chiringuito. Eso lo digo con mucho orgullo por haber sido gerente durante los años que me tocó y que me tocó también vivir la época esa del chiringuito. Hemos conseguido que el medio rural no sea un chiringuito. Y eso para mí ha sido uno de los grandes logros de la red. Que políticamente el debate esté donde tiene que estar. En el foco de las ayudas, en el foco de cómo mejoramos eso. Y eso tenemos que agradecérselo a todos los partidos políticos que han pasado por la red, que las preguntas que hacían cuando iban ahí eran absolutamente dirigidas a mejorar aquello. Y eso para mí es uno de los grandes logros de tal, y uno de los grandes cambios que ha habido en cuanto al medio rural. Que el medio rural ahora mismo, en cuanto al líder, se debate el líder, no se debate otras cosas. Lázaro, tú conoces el líder primero como gerente de uno de los grupos, ahora como gerente de la red, ¿no? Sí, claro, son dos dimensiones distintas. Vamos, yo el contacto y el trabajo que tenía con Rebus lo veía así a la distancia, colaborábamos mucho, pero es diferente. Pasas un poco a lo mejor de lo más concreto a lo abstracto, ¿no? Y te das cuenta cuando eres gerente de la red y estás sentado y dices tú, ostras, pues el papel que queda aquí es muy complicado. Y en ese sentido yo creo que el papel de la red y el que ha tenido a lo largo de estos 25 años, y yo trato de seguir una línea del buen trabajo, evidentemente iniciado por Rebus y por Carlos Moreno en el periodo que le tocó, que somos una especie de engranaje entre lo que son los grupos y lo que es la administración muchas veces, ¿no? Y te lo digo siempre, tú antes en Pravia cuando decías algo en una esquina, pues te escuchaba alguien, ¿no? Aquí en el momento que abres la boca tienes que tener mucho cuidado porque te escucha mucha más gente. Es una especie de altavoz. Y el papel de la red, yo creo que fundamentalmente la red tiene que estar lo primero a servicio de los grupos, porque la red somos los 11 grupos, pero también tenemos que trabajar de la mano y coordinados, y lo hacemos siempre. De hecho, con mi relación con Begoña, con Magali, con la directora, es constante, hablamos prácticamente todos los días, porque el papel de la red tiene que ser prestar servicios y hacer que el trabajo de los grupos sea mejor, pero también tenemos que trabajar de la mano de la administración. Muchas veces nos toca limar las asperezas y los diferentes criterios que hay. Nosotros tenemos que ser siempre positivos y posibilistas. Tenemos que echar una mano, y yo creo que eso es como bien decía Rebus antes, el papel y la diferencia que tiene la red asturiana. Yo tengo una perspectiva nacional e incluso a nivel europeo de lo que son otras redes, y yo creo que como la red asturiana hay pocas, porque yo creo que esa idea de separar lo divino de lo humano, lo político de lo técnico, es una gran idea. Porque nosotros somos realmente traductores del territorio. Nosotros somos coordinadores de territorio, los programas líder. Tenemos que hacer valer unos intereses políticos lícitos que hay con la realidad del territorio. Y acompasar esas dos perspectivas muchas veces es difícil. Y el papel de la red es acompasar, coordinar esas dos visiones, pero siempre desde la perspectiva del territorio y la gente, que es para quien trabajamos. Y muchas veces resulta difícil, pero es un trabajo muy satisfactorio. Bueno, decís que Asturias tiene el mejor líder de Europa. ¿No es ser un poco grandones? Bueno, la verdad que está mal que lo digamos nosotros. Objetivamente, no. Vale. No está bien que lo digamos que nosotros, pero es que los datos están encima de la mesa, y a veces a nosotros mismos nos cuesta decir lo bien que hacemos algunas cosas, y este es un claro ejemplo de lo bien que el gobierno y los grupos trabajan de la mano para gestionar. Y los grupos líderes mucho más que repartir dinero. Y antes lo decía Rebus. Yo, para mí, en estos casi 6 años que llevo al frente de la Dirección General de Desarrollo Rural, para mí hay una familia ya. Es la familia de los líderes. Y
además de llevar al territorio ayudas económicas, dinamizan, que es el objetivo principal. En este nuevo periodo les hemos incrementado también, para que puedan dinamizar más en el medio rural, un 20%, más de un 20% a cada grupo líder, para que tengan más capacidad de dinamización, porque es fundamental. Yo creo que repartir dinero está muy bien, acompañar a los promotores está muy bien, pero además se pueden hacer muchas más cosas y los grupos lo están haciendo. Y como digo, siempre de la mano la consejería y los grupos líder. Creamos hace unos años una mesa de trabajo donde lo compartimos todo. Y esa fue la clave de hacer muchos cambios en positivo, como muy bien dice Juan. Y la red siempre está presente, tiene que estar. Como dice Juan, hablamos prácticamente todos los días, sabemos los problemas que tienen en un sitio o en otro, y es la manera de poder gestionar acción-reacción casi sobre la marcha. Y luego planificar con tiempo, de largo alcance. Y es verdad que muchas veces cuando estamos en otros territorios, incluso fuera de Europa, nos ponen de ejemplo. Y bueno, pues no voy a negar que no es orgullo, pero sobre todo para mí es orgullo de cara a todo el equipo y de cara a todos los promotores que están y viven en el medio rural. Para eso estamos, para ayudarles, y esta medida, que es la única que tenemos en el Principado de Asturias, en este gobierno, que va de abajo arriba. Son la sociedad la que decide en qué quiere gastar el dinero en su territorio y qué quiere hacer. Y nosotros recogemos, miramos que cumplan todos los requisitos que nos pide la comisión y aceptamos. Y yo creo que es tan diferente esta medida que no ocurre en otras comunidades, pero aquí tenemos tan claro que los líderes son fundamentales para el medio rural, que les destinamos el máximo. Y mientras nosotros estemos, desde luego, y espero que sea por muchos años, el líder va a estar muy presente. Es fundamental en el medio rural. Dices que no. A ver, no es una cuestión de... Yo sé que en tu etapa se viajaba mucho a Europa, en la etapa de Lázaro también. Sé que os ponen muchas veces de ejemplo, pero... A ver, que decir que somos el mejor líder de Europa no quiere decir que no haya que seguir mejorando. Ojo, eso partimos de... Yo digo que es el mejor líder de Europa, pero que nos queda mucho por hacer. Que hay capacidad de mejora y que todavía. A Juan le queda un trabajo ímprobo, que sé que lo va a hacer mucho mejor que yo, por supuesto, porque sabe mucho más de esto que yo. Pero lo tengo muy claro, es decir, es que cuando salimos fuera la gente nos mira con admiración. La gente de los líderes, la gente que está en el medio rural, cuando habla de Asturias, habla de otra liga, pero en la que estamos solos, además. Cuando sales a Europa y ves lo que están haciendo en Europa, gente que se dedica a temas... Acaban de ir hace poco a Estonia, yo no fui, pero aquí vinieron estonios hace ya unos cuantos años que fuimos a visitar, vinieron emprendedores de Estonia, y el último día me recuerdo que me llamaron y me dijeron, queremos comer con usted, pero que venga usted a la comida. Voy a comer, había estado con ellos, y con una traductora al lado, se juntaron todos, pero además casi me rodearon después de comer y me decían, nosotros queremos un líder como este. Queremos un líder donde nuestros hijos tengan oportunidades de seguir con nuestros negocios y que tengan una ayuda. Que mi hijo, que no tiene nada ahora, pueda poner en marcha su propio modelo de vida allí y que tenga ayudas como esta. Porque en otros líderes son otras cosas. No digo que sean mejores y peores, pero que sean tan potentes como el que tenemos en Asturias, con una dotación de 16,5 millones más o menos cada año es que, oigan, estamos hablando de una región donde dicen que viven 200.000 habitantes ahí nada más. Es el 80% del territorio. O sea, bueno, hay 7 perirurales nada más, pero el resto es mucho. Y eso hay que empezar a saber sacarlo adelante y decirlo, porque no es que lo diga Rebustillo, que bueno, se ha ido ahora y dice que tal. No, lo dice todo el mundo allá donde vamos. Europa, Elvira Baker viene poco, y ahí está Juan, que un día fuimos a Bruselas, no recibía casi al ministerio porque tenía mucho lío, nos recibía a nosotros para que explicáramos el milagro de Asturias. Elvira Baker. Sí, a nosotros también es verdad que desde la comisión nos dicen que es un riesgo poner el 25% de los fondos que nos dan en una sola medida. Que si va bien, fenomenal, pero si funciona mal, es un riesgo de perder fondos. Pero estamos tan seguros de los equipos que tenemos y de cómo funciona, que yo siempre se lo comento a Elvira cuando hablamos, y además viene a los comités y la llevamos al territorio, que pisen, pues hace poco la tuvimos por Tineo, Pedro, que es el segundo de Elvira, lo llevamos a Cangas en la Arcea, estuvimos viendo pues desde concentraciones hasta proyectos,
Y claro, ellos necesitan palpar también que es una realidad, porque los datos lo avalan, pero quieren ver los proyectos in situ y vienen. Lo hacen muy pocas veces, pero en Asturias, como es un caso un poco especial, vienen y visitan proyectos. Y la verdad que se lo agradecemos mucho, porque a veces parece que el papel lo puede todo. Y claro, ver cómo alguien inicia un proyecto en Los Oscos, en Ibias, bueno, pues les choca, porque no es un territorio fácil para emprender y bueno, pues conocer a la gente y escucharles de primera mano, porque al final todo se rodea con la palabra burocracia, que es compleja, y es verdad que es compleja. Entonces, que la comisión venga al territorio y vea dónde tienen ellos los problemas es fundamental, y la verdad que ahí tenemos y además va a venir ahora el 25 aniversario también y nos va a contar un poco en qué se está trabajando y cuál es el futuro al respecto de estas medidas. Creo que es algo que no podemos dejar de hacer, que llevamos haciéndolo 6 años, o al menos, o hacia atrás, imagino que también, pero al menos desde que estamos en esta dirección, así lo hacemos, y tenemos ese compromiso de seguir trabajando con el Ministerio, con la Comisión, con los grupos y con los promotores, sobre todo escucharles a ellos, porque tenemos que mejorar, claro que tenemos que mejorar, pues evidentemente en el tema de la inteligencia artificial algo tendremos que ir haciendo pues para mejorar los procesos y evitar ciertos papeleos. Bueno, tenemos mucho que mejorar, pero desde luego lo que no somos conformistas, no nos conformamos en donde estamos, queremos más y queremos más para ellos. Porque a lo largo de estos años, de estos 25 años, pienso que en los grupos de trabajo, en estos 11 grupos, habéis estado un poco a la vanguardia en el sentido de tratar de que se entendiese que había que ir cambiando los contenidos, digamos, los contenidos de los proyectos. Cambiando me refiero a los sectores, ¿no? Porque en estos 25 años ha visto un poco de todo, ¿no? Se ha modernizado muchas cosas del trabajo en el medio rural, se han abierto muchos negocios, pero si nos metemos un poco más a fondo, estamos viendo cómo se van adaptando esos proyectos a nuevos intereses del medio rural, ¿no? En este año en el que estamos, en el 2025. Claro, la diferencia para mí que tiene el líder respecto a otras ayudas es la capilaridad que tiene sobre el territorio. Somos 11 grupos en los cuales convergen cuando vas por fuera, sí es cierto que dicen que el líder en Asturias es diferente. Yo creo que es diferente por una serie de factores. Primero, que se genera una política de contexto en la cual es una apuesta política de quien gobierna, pero también hay que valorar el respeto institucional de todos los partidos políticos respecto al líder. El líder es un punto de encuentro, no de enfrentamiento, y eso es fundamental. Eso te permite tener una tranquilidad y asumir unos riesgos que cuando está más politizada, a lo mejor la cuestión es más difícil. Generas un contexto y los grupos son puntos de encuentro, partida positiva. Eso desde luego es muy importante. Y luego partimos de un concepto innovador que en otros grupos de desarrollo rural, en otras estrategias líder no hay, de Europa y de España muy pocas, que es que nosotros tenemos una visión global de lo que es la innovación y la diversificación. Somos de los pocos grupos de desarrollo rural de España, yo creo que casi los únicos, que damos ayudas a las inversiones agrarias, excepto Nueva Incorporación, y a las pequeñas agroindustrias. Y eso te permite tener, como tú bien decías antes, poder captar mejor esa evolución del territorio. No es lo mismo lo que era innovador hace 25 años que lo que es ahora. Y el líder fuimos adaptándonos a esa evolución y poder trabajar directamente e incidir con las inversiones a esos sectores facilita y posibilita mucho. Y yo creo que realmente esos dos conceptos claves es donde está la diferencia. Esa palabra que se utiliza tanto y que es difícil de entender, aunque suene un poco rimbombante, esa concepción holística, partiendo de una concepción global del territorio, de las economías rurales, me gusta hablar a mí, yo creo que es lo que diferencia al líder también, ¿no? Y sobre todo, los actores con los que trabajamos. No trabajamos solamente con promotores, trabajamos con el tejido social, que es muy importante también, y en paralelo también, evidentemente, con las instituciones políticas, porque cuando vas a una reunión de la Asamblea General, de la Junta Directiva de cada grupo, en la misma mesa se sientan alcaldes, asociaciones
y diferentes colectivos. Es muy importante. Además, aquí tenemos el ejemplo de Ramón también, que es presidente de un grupo y no es un cargo político. Yo creo que eso es muy importante. Trabajar siempre en términos de equidad, de igualdad y con visión de territorio, olvidándose de visiones sectarias y políticas, que es lo que hace diferente al líder. Y lo que es difícil, como bien decía Magali antes también, hay un comité técnico y lo técnico tienen que resolverlo los técnicos, lo político tienen que resolverlo los políticos. Cuando el político juega técnico o el técnico juega político, les faves queden siempre a medio hacer, ¿no? Yo creo que cada uno en su papel y nosotros en ese papel intermedio de equilibrar necesidades y realmente la manera de poder resolver los problemas. Ramón. Sí, además la ventaja que tenemos es que en ninguno de los 11 grupos tenemos las mismas estrategias, las mismas necesidades. Por ejemplo, mi grupo, que es el Grupo del Oriente, ya desde hace unas cuantas convocatorias no subvencionamos lo que es turismo casa-aldea. No es por un capricho ni de la Junta Directiva ni del presidente, es porque en nuestras estrategias salió que nosotros no deberíamos subvencionar más casas de aldea. Entonces, bueno, se retiró. Quiero decir que cada grupo tiene su libre formato y cada uno actúa según necesidades. Claro. Fueron importantes las casas de aldea en su momento. Fueron muy importantes, pero seguramente ahora estaría saturado. Sí que subvencionamos a proyectos turísticos que vengan pues desde una casa que esté por patrimonio, que esté vinculada a la agraria, o sí que hacemos lo que llamamos el Plan Renove, que es subvencionar al turismo que ya está con necesidades de cambiar, a cosas que estén obsoletas, pero no a casa aldea. Otros grupos lo hacen porque tienen esa necesidad. Entonces quiero decir que cada grupo tenemos nuestra forma de actuar. ¿Qué dos momentos fueron importantes para ti, Rebus, en estos 25 años? Una, el día que conocí a Francisco González Méndez, alcalde de Cudillero, y a Hugo Morán, que me dijeron, yo entré en la FAC, en la Federación Asturiana de Concejos, después de irme de la Voz de Asturias, y al día siguiente entré en la FAC, me llevaron a comer. Y me dijeron, mira, esto es la Rede. ¿Qué coño es la Rede? Y esto es ACOM. Estaba también el alcalde de ayer. ACOM es la Asociación de Comarcas Mineras. Y entonces necesitamos comunicación en todo esto. Y lo de la Rede, aquello a mí me marcó muchísimo. Estábamos en la FAC empezábamos a hacer cosas en la Federación de Municipios. Yo creí que era un todo. No, cada cosa era independiente de sí. Y la segunda vez que me marcó algo en esto fue el fallecimiento de Vicente González, que fue el presidente del Alto Nalón, el alcalde, Álvarez Perón. Y Vicente era un paisano. Digo, cuando hablas con gente que se dedica a la política a modo en cualquier estamento, yo respeto muchísimo a la gente que se pone en política, pero respeto muchísimo a un concejal de un ayuntamiento pequeño, a un alcalde de un municipio pequeño, porque es muy duro ser munícipe en esos sitios. Es muy bonito ser alcalde de Oviedo, alcalde de Mieres, alcalde de Siero, alcalde de una población grande, pero ser alcalde de Peso debe de ser duro. Digo debe de ser porque yo nunca lo he sido. Yo hablaba mucho con Vicente. Vicente era un señor que había trabajado en la mina, que es capataz, que estaba muy orgulloso de ser capataz y que era presidente del Grupo de Desarrollo Rural y que miraba, cada vez que había una discusión o que había una reunión, Vicente hablaba poco, pero cuando hablaba el Alto Nalón tenía el mayor defensor del mundo. Y entonces yo estaba mirando y veía cómo esas islas pequeñas que son los presidentes de los grupos, poco a poco, después de grandes acaloramientos, se iban poniendo de acuerdo. Y ahora mismo estoy viendo ahí el debate que tenemos en esa televisión y ojalá hubiesen muchos Vicentes, muchos Bedias, muchos Francisco González, muchos Minos, muchos más que ya no están, muchos Asensio Cobian que ya no están aquí, que desde distintas posiciones políticas, pero con problemas absolutamente comunes y dentro de la mayor diversidad de pensamiento político, eran capaces de llegar a acuerdos. Y ese fue en mi gran ejemplo, en mi gran momento, cómo la gente, pegándose casi por una peseta de aquella o por €1, al final acababan poniéndose de acuerdo y salíamos todos con algo que era bueno para Asturias y con algo que era bueno para sus comarcas. Para mí me quedo con ese ánimo de esa política municipal pequeña que es la base de la democracia desde el punto de vista. Me parece muy bien que hables de Vicente porque éramos también amigos sí, y contamos muchas veces cómo Vicente era capaz de plantarse en Oviedo
a picar la puerta del consejero o del presidente. Lo pongo a Vicente como ejemplo, pero es que es muchos ejemplos que tenemos alcaldes, ¿no? en muchos alcaldes que al final tiran por esto, tiran por el líder, y sin ellos muchísimas veces, no quiero dejar para el gobierno del Principado que apuesta totalmente, pero sin esos alcaldes, sobre todo al principio de los tiempos, cuando nos reuníamos con ellos, que eran al principio de los 2000 y tal, aquello era una batalla, sí, recuerdo perfectamente. Una auténtica batalla por su territorio, pero luego también era verdad que era un consenso tan grande, tan apoyo de hemos llegado ya a un acuerdo, ahora vamos a defender el líder, que insisto, ojalá pudiese haber una universidad en estos momentos que está viviendo España en donde pudiésemos hacer el consenso como se hacía en aquellos momentos. Dentro, insisto, de la disparidad y desde la discrepancia mayúscula que había. Claro. Para ti, Ramón. Pues para mí no cabe duda que cuando me nombraron presidente del grupo, que sin comer ni beberlo, yo sí que es verdad que formé parte desde el primer líder en la asamblea, pero bueno, nunca imaginé que iba a ser presidente del grupo. La primera vez me acuerdo que vine a la red, a la reunión de presidentes, y digo, madre mía, ¿qué hago yo aquí? Todos alcaldes de con medio retorcido allí, bueno, pues nada, un representante de una cooperativa de quesos, además, de queso Peñamiera, por cierto, y voy a meter la publicidad. Eso. Y bueno, pues no deja de ser, a ver, te sorprende porque el grupo nuestro somos 13 alcaldes y 21 asociaciones, y que piensen en ti. Yo que pensaba que iba a ser algo más bien corto que largo, llevo creo que son 13 años, y bueno, siempre pues es un placer y es un honor estar representándolos, pero bueno, fue algo que me marcó estos 25 años, no cabe duda, nunca lo imaginé. Bien. ¿A ti, Lázaro? Yo creo que hubo dos momentos importantes en la red, que es cuando se crea la red y los 11 grupos de desarrollo rural empiezan a trabajar, tienen proyectos con el PRODER 2, empezamos, Programa de Desarrollo Rural 2, allá por el año 2000, y éramos una estructura de 11 grupos con presupuesto y empezamos a trabajar. Ahí éramos una red de verdad. Y luego yo creo que otro momento determinante fue un momento ahí de crisis que tuvimos, en la cual una fase de transición entre Jesús Casas, una directora que tuvimos de desarrollo rural intermedio, y Magali, hubo un momento de que o nos hundimos o se apuesta definitivamente por ello. Hubo ahí una serie de problemas económicos y demás que se afrontaron, se resolvieron, y yo creo que ese gran momento de crisis fue lo que nos reforzó. Salimos de ese problema, y luego con la llegada de Magali, con esa incertidumbre, pues se nos dio el impulso definitivo. Yo creo que esa fase de transición fue cuando la red creció o donde nos hubiésemos hundido, ¿no? O sea, era un momento difícil, un momento de tensión. Yo creo que esos dos momentos son los que marcan, porque desde ahí íbamos subiendo, nos quedamos en un impasse que parecía que no íbamos, y desde ahí fue donde la apuesta fue muy definitiva, donde empezamos a tirar para arriba, y donde realmente todo el trabajo del que hablaba Rebus del principio, de todos esos alcaldes y demás. Yo tengo que hablar de mi presidente durante mucho tiempo, como no, Jaime, el exalcalde de Soto del Barco. Aprendimos mucho con ellos, y yo creo que nos falta parte de ese talante, de esa visión de territorio que teníamos. Nos falta, yo sí echo, sin menospreciar tampoco lo que hay ahora y demás, echo un poco de menos esa capacidad también que había de trabajar y todo. Yo partiría de ese momento de arranque, ese momento de dudas y ese impulso que tenemos ahora. Para mí esos dos momentos son los fundamentales. ¿En tu caso, Magali? Uy, para mí, yo recuerdo como si fuera hoy la primera reunión que tuve en la red con los gerentes, donde había especialmente 2 gerentes muy enfadados con la administración, pero muy enfadados. Y yo me acuerdo que me acompañaba uno de mis técnicos, y cuando salí de allí, salí aturdida, sinceramente lo digo. ¿Qué estaba pasando? No entendía muy bien lo que estaba pasando. Acababa de llegar y bueno, me llegaban informaciones de todos los lados. Y para mí esa reunión fue un antes y un después, porque entendí que algo no estábamos haciendo bien en la administración. No había comunicación, no había la comunicación que teníamos que tener con los grupos, porque yo siempre entendí que los grupos de acción local, los 11, son nuestro brazo ejecutor en el medio rural. Y no podíamos tomar decisiones y no podíamos no estar en la misma onda, digámoslo así. Y ahí luego tuve que comparecer por los líderes. También fue una experiencia que la única vez que tuve que ir a comparecer, la verdad, hasta el día de hoy, fue también una experiencia de decir, hay cosas que tenemos que cambiar, pero
entre los grupos y nosotros, no por la política que ya la teníamos muy clara que la queríamos, sino por cómo nos estábamos relacionando. Y ahí fue cuando hicimos la mesa de trabajo de los líderes y fue un antes y un después. Yo creo que yo lo resumo ahí y desde luego en todas las visitas que hago por el territorio y conozco a cada uno de los promotores porque me gusta mucho salir, conocerlos y verlos de primera mano porque hay historias maravillosas, duras, pero con mucha esperanza y desde luego este consenso que tenemos ahora para mí es un objetivo claro, mantenerlo con el timón muy bien, porque al final la administración capilariza y tiene que capilarizar desde un mando muy armonioso y muy consensuado y ese es el objetivo que me marco, pero porque viene de esa primera reunión que a mí me marcó especialmente. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Si me permites, sí, claro, Roberto, claro. No solamente quiero hacer nombrar a dos personas. Y una ya cité, Francisco González Méndez, primer presidente de la red, y quiero citar a Mino, al alcalde de Somiedo, Mino Fernández Fervienza. Yo trabajé con él 10 años aproximadamente, los dos que lleva Juan con él. Es decir, que se reparten entre los dos prácticamente los 25 años. Y si uno, a su manera, Kiko fue el que puso, el que tiraba, el que se pegaba, el que consiguió tal, Mino con otro estilo totalmente diferente ha sido el que ha consolidado aquel trabajo de aquellos alcaldes, de aquella sociedad, de aquello tal, el que lo ha consolidado de una manera para mí increíble. No levanta la voz, es muy raro ver a Mino levantar la voz, no es su estilo, pero nos ha dado una tranquilidad tanto a nosotros como a la administración, como a los grupos, a veces cierto nerviosismo también es verdad que nos lo produce, pero sobre todo esa tranquilidad que ha dicho. El gobierno de la red en estos momentos está estable, el gobierno de la red va a llegar a fin cuando acabe la legislatura, habrá que ver quién viene o no viene, pero a partir de ahí han sido los dos pilares sobre los cuales hemos construido esta red internamente, estoy diciendo, han sido los pilares. Luego está Jaime, Vicente, hay un montón de gente que tendría que citar, pero yo pondría los pilares en los dos nombres, Francisco González Méndez y Ramiro Fernández Fervienza, porque han sido los que han detentado, los que han dado la cara y los que han estado ahí en estos 25 años. Y quería citar a otra persona más, a una persona que es la única que lleva 25 años en la red, solo ella, que es nuestra compañera Paz Álvarez Rosal, que es la técnica que está en la red, que lleva 25 años y que me sigue sorprendiendo a día de hoy, porque estos días que estamos haciendo un vídeo, estábamos, cómo fue la inauguración, cómo fue el acto y tal, y se levanta tranquilamente, se va a sus archivos y dice, ahí lo tenéis, y tenía guardado en papel los recortes de prensa desde el día 1 de hace 25 años cuando entró hasta ahora. Y eso es un tesoro que yo quiero poner en valor y mandarle un beso y un abrazo a Paz, porque también esas tres patas, el resto vinimos luego, podemos hacerlo mejor o peor, seguro que Juan construye el futuro, pero los 25 años hay tres patas y para mí son esas tres. Muy bien. Bueno, yo quería aprovechar estos últimos minutos que nos queda para hablar de Rodrigo Cuevas. Va a estar en el acto del próximo jueves día 26, conversaciones con Alma Rural, y quería hablar de la participación de Rodrigo, porque si a lo largo de estos 25 años, y lo hemos comentado en el programa, el líder ha ido evolucionando, se ha ido focalizando en otras cosas, llegamos a un momento en el que lo rural, en el que el medio rural parece que tiene claramente otra vida, que se está poniendo de manifiesto que hay un medio rural que quiere más cosas, que puede hacer más cosas. Creo, Magali, que Rodrigo Cuevas ejemplifica este momento, ¿no? con su defensa del medio rural en cualquier lugar del mundo en el que está, ¿no? Totalmente, es un altavoz y además es alguien que mucha gente tiene de referencia y tenerlo en esta jornada es un valor. Es un valor porque además yo creo que el medio rural está de moda. Creo que los modernos se van al pueblo, el que puede se va al pueblo. Y para mí el medio rural es futuro. Es verdad que hemos ido más de 30 años yendo hacia las grandes ciudades, es innegable, pero hay una tendencia al cambio. Y hay una tendencia al cambio pues porque hay dificultades, pero también hay muchas oportunidades y otra manera de vivir de otra manera, que quizás tanto estrés, tanto agobio, tantas prisas, el que puede elegir vivir en el medio rural
como Rodrigo y lo que está haciendo además de dinamizar y todo lo que conlleva su nombre, es un ejemplo de lo que quiere ahora mucha de la gente. Y tenemos muchos ejemplos que no tienen tanta visibilidad como Rodrigo Cuevas, pero que los hay. Pero que los hay Claro. muchos. El otro día estuve visitando a un chico de una iniciativa líder que es subcampeón del mundo de carreras de largo recorrido, que está entrenando caballos para gente de China, alto standing, aquí en Llanera, en un pueblito de Llanera, que no lo conoce nadie, pero como él hay tantísimos ejemplos en Asturias que la verdad que Rodrigo encarna un poco esa imagen, además, pues cómo llegó, cómo está haciendo, cómo dinamiza, pero hay muchos Rodrigos en Asturias. Tenerle a él nos da una oportunidad de que suene, además de que la gente vaya, que participe, que de verdad invito a que vayan al 25 aniversario de la red en el Niemeyer el día 26 para escucharles, para compartir, porque además hay capacidad para muchísima gente y estamos deseando no solo escuchar a Rodrigo, porque va a haber más ponentes que Juan o Rebus os contarán. Hay también una chica, una señora del Occidente que fue dinamizadora toda la vida, que da gusto escucharla y que merece tanto la pena abrir los oídos para lo que nos tienen que contar, que desde aquí, desde esta oportunidad que nos dais de lanzar esta invitación, lo hago partícipe a todos los asturianos y a todos los que nos quieran visitar desde algún lado de fuera de Asturias, a que asistan a este 25 aniversario, porque además de celebrar, vamos a compartir muchas cosas y muchas experiencias. Rebus. Rodrigo, yo solamente le tengo que agradecer la disposición que ha puesto, porque Rodrigo ha tenido una gira, ha salido hace poco de una gira agotadora, lo sabemos, y nos ha guardado este sitio, nos ha buscado como sea, y él va a estar ahí, y no sabes cuántos personalmente, hemos tenido alguna videoconferencia con él, y bueno, al final va a poder estar con nosotros, y va a estar acompañado de otras dos mujeres, que es María Montesino, que es una socióloga, es una dinamizadora de Cántabra. Yo la escuché en Cantabria hace tiempo con una jornada que fui con Pablo Priescal, que era director del CETIC, y nos enamoró. Es una persona que está en la punta de lanza de las mujeres y el desarrollo rural en España. Y a Vita López, que es quien habla, poetista de Villallón, ya la escuchamos en un Día de la Mujer Rural en La Caridad, que nos sorprendió a todos que una mujer dinamice y es capaz de decirte allí mismo delante de todos: yo me equivoqué, eduqué a mis hijas para marcharse del pueblo. Es decir, lo que queríamos era tener una figura como Rodrigo que pueda contar su historia maravillosa y encantadora, una mujer que esté ahora mismo en punta de lanza, y queríamos tener a alguien que nos ponga los pies en el suelo, que es Vita López, que es poetisa, que es dinamizadora, que es bibliotecaria, que ha hecho un poco de todo en Villallón. Queríamos trasladar lo bueno en tal, insisto, pero aparte de esas conversaciones con Alma Rural, que es lo que puede llamarte la atención, a mí lo de Somos Rurales, soy líder, esas 11 historias de 11 personas, mujeres y hombres, que son el ejemplo que han elegido los grupos, es importante. Y también decir que en esa historia van a estar los 11 gerentes que tenemos en el medio rural. Queremos que también los equipos técnicos estén ahí. He dicho al principio que este es un homenaje de personas y para personas. Los territorios son los que los sostienen, las personas. Ramón, en 30 segundos, ¿qué te gustaría que pasase a partir de ahora con el líder? Pues que siguiéramos apostando por el medio rural, tal como está ahora. Nos sorprende cada vez que abrimos una convocatoria la gente que presenta proyectos. Parece que no se agota nunca el ánimo y la gente de ganas de quedarse en el medio rural. Que se siga apostando por el medio rural, nada más. Lo mismo te pregunto, Lázaro. Pues nada, que nos dejen seguir trabajando y que el trabajo se plasme en esos 11 promotores y promotoras que vamos a ver en el acto del Niemeyer, y que siga habiendo esta buena armonía y que haya el mismo consenso que tenemos hasta ahora con el líder. El resto vendrá solo. Pues seguir apostando, como no puede ser de otra manera, por el líder, por los grupos, por la red y desde luego desde el Gobierno del Principado de Asturias. Para nosotros este 25 aniversario es especial, como lo está siendo
ahora mismo el Congreso Forestal que está ocurriendo esta semana, unos actos muy importantes para un sector dinamizador también en el medio rural muy importante, que no contamos muchas veces, pero que es fundamental, y desde luego vamos a seguir apoyando, trayendo a Asturias lo mejor para nuestros habitantes. Begoña López, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Juan Antonio Lázaro, muchas gracias. Ramón Galán, muchas gracias. Y Luis Miguel Rebustillo, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, como siempre. Gracias, Roberto. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a conversar, vamos a charlar con Jorge Salvador Galindo, editor de la editorial Pez de Plata, pero también escritor. Ya sabéis, muchos de vosotros y de vosotras, que tenemos un pequeño acuerdo con el gremio de editores de Asturias para que de vez en cuando pasen por aquí, pasen por el programa las distintas editoriales que forman parte de este gremio. Llevamos ya un buen número de editoriales en esta temporada y hoy es el turno de Pez de Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, muy bien, Roberto. Gracias por invitarme también. Muchas gracias a ti por compartir este espacio en una semana intensa, porque el lunes creo que estabais en Madrid desmontando el stand que teníais, la caseta de la Feria de Madrid, y hoy montando la caseta que tenéis en la Feria de Gijón, ¿no? Sí, o sea, junio es un mes complicadísimo de ferias. O sea, la Feria del Libro de Madrid es agotadora. Desmontamos el otro día y nada, viniendo para Asturias, y hoy tenemos que montar para empezar a las 5 ya la Félix, no hay otra. Claro. Bueno, es un buen momento en cualquier caso, ¿no? Sí. De agitación, pero bueno, ¿no? Sí. Para las editoriales, ¿no? El hecho de poder estar en Madrid, pues además con el gremio, ¿no? Bueno, estuvimos con el gremio, una buena muestra de las editoriales que representa, y luego también había, creo que son 3 editoriales asturianas: Pez de Plata, Hoja de Lata y Satori, que tenemos caseta propia. Qué bien. Bueno, ¿fue bien? Fue muy bien. Fue muy bien, ¿no? Vale, perfecto. Un escaparate estupendo de visibilidad, de charla con los libreros, contacto con los lectores. Es muy interesante, y bueno, es como pues, lo mismo que a otro nivel la Feria del Libro de Gijón, que empieza hoy. Claro. Bueno, que empieza con muy buenas perspectivas, ¿no? El otro día hablábamos aquí en el programa de la feria con unas cifras creo que muy buenas en todos los sentidos, y que la sitúan como la tercera feria de España después de la de Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. A mí lo que más me interesa de ese dato que dan, que es muy elogioso, es también la programación que se hace desde el principio de la Feria del Libro de Gijón. O sea, Jaime Priede está haciendo un trabajo que es casi impecable, y es un lujo para las editoriales asturianas, incluso las de fuera que se están apuntando ya, tener una feria en Asturias como la Félix, consolidada, creciendo todos los años y mejorando la programación para todos los públicos. Es, un lujo total. Sí, ayer en la conversación de entre Enrique del Teso y Andrés Rábago, el antiguo instituto se quedó pequeño. Había cola para entrar, ¿no? Sí, es que, bueno, claro, si haces una programación buena, el éxito está asegurado. Claro. Bueno, ¿cómo van las cosas para Pez de Plata? Lleváis desde finales de 2010, ¿no? Ya son unos cuantos años. Habéis consolidado un proyecto que seguramente nació, bueno, pues con el vértigo que rodea todo este tipo de iniciativas, pero ya consolidado como editorial, ¿no? Sí, eso. Efectivamente publicamos los 2 primeros títulos a finales de 2010, y luego, pues poco a poco fuimos creciendo. Lo que puede crecer una editorial en la que en un principio pues estaba yo solo llevándolo todo, con algún colaborador. Pero bueno, luego, 15 años son muchos años de dedicación, de esfuerzo, y eso en algún momento tiene que dar sus frutos. Y yo creo que hemos consolidado un proyecto bastante diferente y original. No lo digo yo, lo dice, así nos califica la gente, por intentar publicar cosas diferentes, ¿no? Que se escapen un poco del control del mercado, de la moda, de la tendencia,
y yo creo que eso la gente lo agradece, los lectores. Bueno, habéis tenido unos cuantos éxitos, digamos, ¿no? Sí. Pienso en mi amiga y compañera Aitana Castaño, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. Por citar a alguien, ¿no? Sí, es incombustible. Cuando encuentras un autor así, autor o autora, ¿no? Sí, a ver, lo de Aitana y la trilogía minera, y también con la colaboración de Alfonso Zapico, fue una sorpresa, la verdad, porque publicamos Los Niños de Humo así un poco como... Bueno, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Teníamos dudas con la tirada, no sabía, con un poco de miedo, no sé, pero luego es que funcionó, y de hecho sigue funcionando. En la caseta del Gremio de Editores de Asturias, en la Feria del Libro de Madrid, el segundo más vendido fue Carboneras, que es un libro que tiene ahora, me parece que lo publicamos en 2020. Son 5 años y se sigue vendiendo, tanto Carboneras como Niños de Humo, como Rastros de Ceniza. O sea, sigue despertando interés, porque es un tema que tiene interés y es un tema que no caduca mañana. Claro. Lo va a tener dentro de 5 años. Y entonces, claro, dar con eso. Y luego la clave es Aitana, que Aitana cuenta las cosas muy bien y con mucho sentimiento, y eso, joder, a la gente le llega. Ha sido la combinación perfecta, digamos. Sí. Pero lo dicho, porque está también Leticia. Leticia es otro valor seguro, ¿no? Creo. Sí, Leticia Sánchez. A mí yo la conocía ya antes de publicarle esa primera novela, Cuando se mira el Mar del Norte, y es una autora muy, muy, muy literaria. Y a mí eso me encanta, porque es ese tipo de autor que se le nota a leguas que es lector antes que escritor, y entonces eso lo vuelca en sus novelas, lo vuelca en las conversaciones que tienes con ella. Ahora que estoy pues viéndola más a menudo, porque no coincidimos Compartís en Matadero proyecto, 1, ¿no? claro. Entonces es una maravilla, y sus novelas me encantan porque siempre tienen, vayan de lo que vayan, sea un thriller, sea una novela de misterio, una novela negra o lo que sea, siempre tienen ese componente que va más allá de la propia literatura, no es metaliterario, ella siempre habla de escritores, de autores. Me gusta mucho. Claro. Bueno, tenéis un buen número de escritores, de escritoras en Asturias. Pienso también en otra compañera y amiga, Carolina Sarmiento, que también ha publicado tres libros con vosotros, ¿no? Sí, Carolina es el mismo caso. Es una escritora también muy diferente a Aitana o a Leticia. Es como más introspectiva, más oscura. Pero bueno, también es lo que te digo, lo que te decía antes. Son autoras o autores que tienen algo diferente, ¿no? Porque yo recibo muchos manuscritos a lo largo de... ¿Cuántos lees, más o menos? Bueno, una cosa es lo que recibo y otra cosa es lo que leo, pero vale. Recibimos muchísimos. O sea, ayer comentaba que tenía de los últimos 5 días que estuve en Madrid en la feria, tenía en el mail pendientes de revisar, me parece que eran 57 manuscritos. O sea, recibimos al año, ahora estamos en torno a 1.500 propuestas. Eso es una barbaridad, ¿no? Es muchísimo. Entonces tengo que hacer encaje de bolillos para ver cuánto descarto sin leer, que es mucho, ojeando un poco, o sea, sin tal, cuánto reservo para leer en serio, digamos, porque así se llama la carpeta donde tengo, para leer en serio, y eso, no sé, leeré para hacer la programación del año, y publicamos 8, 10 títulos. Este año un poco más porque es el 15 aniversario y tenemos otro proyecto que si quieres luego hablamos. Sí, claro. Pero leo unos 30, 40, 50 al año, más o menos. Más no puedo porque también soy lector antes que editor y me gusta leer por lo que me apetece. Claro. ¿No? Para publicar en torno 8 o 10, dices, luego hablamos del 15 aniversario, 8 o 10 libros al año, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Yo creo que a ver, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que sería lo ideal. Es realista, quiero decir, esa... Sí, porque primero evitamos un poco, o suavizamos un poco el tema de la saturación del mercado, que yo ahora también desde Matadero lo estoy viviendo. O sea, son muchísimas novedades, muchísimos libros que no puedes gestionar. No puedes gestionar ni como librero, ni como editor, ni como autor. Es que ni como lector, quiero decir. Sí. Es imposible. Entonces, yo creo que las editoriales debemos hacer un ejercicio de editar menos y editar mejor, ¿no? Yo estoy en esas desde el principio,
A mí 8 títulos al año me parece bien porque te da el tiempo suficiente para poder dedicarle el cariño necesario a ese libro, que salga bien, que salga en las mejores condiciones, trabajarlo con el autor y luego dedicarle el tiempo para promocionarlo y que el libro pues tenga un recorrido que le dé la oportunidad, ¿no? Y si nos vamos ya a publicar mucho más, pues eso al final se va deteriorando. Eso es lo que tenemos que evitar, creo yo. Bueno, salvo en 2025, porque se cumplen 15 años y tenéis ahí pues unas cuantas cartas seguramente, ¿no? Que iremos conociendo en estos próximos meses, ¿no? En 2025, bueno, es que, claro, hacemos 15 años estas Navidades y entonces, bueno, vamos a celebrarlo, vamos a hacer una fiesta, bueno, todavía estamos pensando una campaña especial y, bueno, queríamos pues llegar, que al final no va a poder ser, al número 100, ¿no? De Pez de Plata, 100 libros, 15 años, 100 libros. Pero bueno, al final nos quedaremos en 96 o por ahí. Y bueno, queríamos publicar algo más porque teníamos muchas cosas pendientes que nos gusta sacar en un año especial y también autores de la editorial o de la casa, digamos, que queríamos que formaran parte también de ese año, como por ejemplo pues la novela póstuma de Mariano Antolín Rato, que la sacaremos en octubre. Y bueno, de alguna manera yo, como amigo de Mariano y como lector de sus novelas y como editor también, pues me apetecía que el 2025 tuviera un Mariano Antolín Rato en el catálogo. Vamos. Claro, qué bien. Bueno, seguro que tenemos ocasión de a medida que se vayan acercando esas fechas de volver a charlar contigo. Has traído bueno, pues algunos ejemplares, no sé si son novedades de este año. Hay un poco de todo. Vale. Hay una cosa que une todo eso, que es esa línea gráfica de Pez de Plata, que creo que es, bueno, marca de la casa. Ves un libro y ya dices, es Pez de Plata. Sí, mira, eso nos gustó mucho a Natalia y a mi compañera en Madrid, porque venían a decirnos precisamente eso. Decían, joder, es que incluso lectores que no nos conocían, y decían, esto es que es lo más guapo, uno que dijo concretamente, es lo más guapo que he visto en la feria. O sea, es que tiene, dentro de la estética, del colorido así muy loco, tiene sentido. Tú ves estos, imagínate el catálogo, o sea, 90, 95 títulos todos juntos. O sea, crea una imagen muy, muy bonita, que no es lo importante en realidad. O sea, es muy importante, pero no es la clave, ¿no? La clave yo creo que está en lo que hay dentro, pero hay que vestirlo bien. Y ahí tuvimos la suerte inmensa de contar en una primera etapa durante 6 años, creo que fue, con Gallota, un diseñador de Gijón, muy bueno, muy imaginativo, muy divertido. A mí me encantó esa etapa, vivirla con él. Y ahora, desde hace 1 año y medio, 2, con Iago da Triga, que bueno, respetando un poco la línea tipográfica de las colecciones, pues le ha dado también su propio sello. Sí, pero sin perder la identidad, ¿no? Sin perder la identidad, es lo único que le pedí. Yo le di libertad para todo, sin perder la identidad. Y justamente lo clavó y estoy encantadísimo también con él. Bien. En ese sentido hemos tenido mucha suerte. Bueno, cogí al azar uno que, bueno, de un escritor muy solvente, muy veterano ya, ¿no? Sí. Jorge Ordaz, ¿no? Sí, lleva mucho publicado, que es La Sacavera, que es su último trabajo. Es su última novela, sí. Es una novela... Bueno, Jorge Ordaz es la 4ª que le publicamos ya. Es un autor que me parece interesantísimo y por desgracia poco conocido fuera de Asturias. Y me pesa porque con él tengo esa espinita clavada que no hemos logrado que sea lo suficientemente leído, y creo que es un autor que merece mucho la pena. En concreto, La Sacavera es una novela criminal, histórica, ambientada en 1750, con un crimen, un asesinato en el Oviedo Antiguo, en el casco antiguo de Oviedo,
Y bueno, mezcla pues lo de siempre de Jorge, ¿no? Un poco de humor, documentación exhaustiva y erudición, ¿no? Que creo que es lo más importante. Con los libros de Jorge Ordaz siempre aprendes cosas. Y es capaz de meterte en el mundo del año 1750, de la oscuridad de aquella época en el casco antiguo de Oviedo, y meterte totalmente como si lo estuvieras viviendo allí. Y claro, luego estás tomando un café enfrente de Matadero 1 y piensas bueno, pues que el asesinato de esta novela ocurrió a pocos metros. De allí. Fue finalista del Nadal, si no... Fue finalista del Nadal y del Herralde, con dos novelas con Prima Donna y La Perla del Oriente, ¿no? Y La Perla del Oriente, efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos presentas? Bueno, pues ya por libros así más recientes acabamos de publicar La Crónica de la Luz y de la Sombra de Antón García, que es una traducción de Marta López Fernández. Fue la novela que ganó el premio Josefa Jovellanos en 2014. Y la acabamos de recuperar porque es una historia, yo cuando me lo comentó Antón, yo no conocía la historia del asesino, que es Rafael González Gancedo. Es la historia del último ajusticiado por Garrote Vil en Asturias, que ocurrió un crimen en un pueblito de Tineo, en la Zorera, y es una crónica, o sea, es una crónica negra no solo de aquel crimen, del juicio posterior y de la ejecución, sino también de las gentes y de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Y es a la vez crónica, testimonio, novela de intriga, aunque sepas ya desde el principio qué es lo que pasa, y un alegato brutal contra la pena de muerte. Me parece que esa es una novela que lo tiene todo, y yo creo que los lectores lo están entendiendo bien, porque nos están llegando muy buen feedback y a la gente le está gustando mucho. Antón es un gran escritor. Es un buenísimo escritor. Un buenísimo escritor, sí. De las cosas que yo he leído ya desde hace tiempo, siempre nunca te deja indiferente, ¿no? No. De eso se trata, sí. De eso se trata, ¿no? Qué bien. Sí. Tienes ahí también El Cocodrilo Azul. Bueno, El Cocodrilo Azul, ves que se sale un poco de la línea. Este es el penúltimo que hemos publicado en la colección de humor. Tenemos una colección de humor que se llama La Risa Floja. ¿Tenéis dos colecciones? ¿Es así? Tenemos tres. Tres. Sí, es la Risa Floja, la colección de narrativa, que es narrativa la que Pez de Plata, ¿no? todo el catálogo, y luego una de ensayo. Vale. Pero en la de humor y en la de ensayo pues publicamos menos, ¿no? Pero eso, La Risa Floja de hecho es la única colección de humor dedicada a la narrativa humorística que hay en España en este momento. Bueno, en este momento cuando la abrimos y mucho antes, o sea, no había. Y bueno, nosotros apostamos por esto desde hace tiempo. Espero que nadie se nos suba al carro ahora que le han dado el Princesa de Asturias a Eduardo Mendoza, y que el año que viene la Feria del Libro de Madrid estará dedicada a la literatura de humor. Sí. Entonces, bueno, con esta pues intentamos reivindicar un poco el género. Que es muy bueno en España. Es muy bueno, pero la gente lo tiene un poco denostado. Lo hablábamos el otro día, por ejemplo, esto en el Reino Unido es al revés. Están los clásicos y los escritores de verdad son Sharpe, son Wodehouse, son Saki, son los escritores humorísticos, ¿no? Y nosotros tenemos una tradición, pues ya me dirás, desde Cervantes, que es para tener en cuenta. Bueno, pues aquí por ejemplo hemos publicado El Cocodrilo Azul, que son 3 novelitas cortas de Juan Pérez Zúñiga. Juan Pérez Zúñiga es un escritor que publicó más de 500 libros, entre coplas, novelas, libros de relatos, y murió de hambre, justo después en plena guerra civil, murió de hambre. Y es considerado como el precursor de la que llaman la otra generación del 27, que es la de los humoristas, en la que estaban ahí pues Julio Gamba, estaba Jardiel Poncela, Tono, Miura y toda esta gente. Pues este es el precursor. Fíjate qué nombres has dado, ¿eh? Sí. Bueno, pues de todos ellos tenían a Juan Pérez Zúñiga como maestro indiscutible. Y nosotros publicamos esta, que es la última, y su obra más emblemática hace unos años, que es Los viajes morrocotudos, que la tenemos también en el catálogo. Y bueno, pues lo tengo una edición rarísima, ese libro.
Sí, ahora que lo mencionas, lo tengo que recuperar, pero además es dedicado por un amigo. La gente no sabe, porque a la gente le suena mucho ese título, pero no sabe que es la que está considerada la primera novela de humor contemporáneo en castellano. Se publicó originalmente en 1901. O sea, mira que tiene años, tiene 125 años de historia esa novela y todavía no hemos logrado que Juan Pérez Zúñiga esté al nivel, y digo al nivel de presencia que por ejemplo Poncela, que igual de merecido, o Miura o Julio Camba. Claro, bueno, Poncela también creo que le ayudó mucho otras cosas que hacía, ¿no? Relacionadas con el teatro, con el cine. Exacto, sí, bueno, esta gente que fueron a mérito, Hollywood, supuesto, y hacer guiones, y sí, supongo que también. Pero bueno, nuestro pequeño granito de arena en pez de plata para Juan Pérez Zúñiga y a ver, bueno, Biblioteca Zúñiga, o sea, seguiremos publicando cosas. Bien, te quedan otros dos. Sí, me quedan... A ver, los traje porque son dos novelas muy, muy, muy especiales para Pez de Plata y para mí como editor por el trabajo que supusieron y por lo que significa para mí publicarlas, ¿no? Una, la más reciente, es Meterra, de Manuel de Erquimartos. Esta es un poco otra pequeña injusticia como la de Pérez Zúñiga. Esta novela a mí me la descubrió un editor catalán, amigo, hablando de novelas raras, ¿no? Estábamos hablando de novelas raras y me dijo, Meterra, yo no tengo ni idea. Bueno, me la compré, la leí. Es una locura. Está considerada como la novela que marcó la vanguardia literaria en España. O sea, este escritor que nació en Cuba, emigró aquí a España y a un pueblecito de Zaragoza, escribió esta novela sin haber leído, por ejemplo, Tiempo de silencio, que es la novela con la que dice se inició esa etapa, la novela experimental, ¿no? Sí. Esa etapa. Y es previa. O sea, este tío debería estar, vuelvo a repetir, al nivel de Luis Martín Santos. O otros que, bueno, en aquella época estaba de moda pues la novela experimental y jugaron con ello Miguel Delibes, Cela, Umbral, jugó todo el mundo, ¿no? Pues este fue un precursor y Manuel Derqui lo que hizo fue recoger toda la novela experimental que se estaba haciendo con el boom latinoamericano y también a los norteamericanos, Faulkner, Fitzgerald y toda esta gente. Y también en Europa. El referente indiscutible de Meterra es el Ulises. Es una novela narrada en 5 capítulos, todos ellos con registros muy diferentes. Y es un poco, pues la fuente está en el Ulises de Joyce y en Kafka. Y bueno, creo que es una perla desconocida que además me costó muchísimo publicarla porque no daba con los herederos. Él había muerto antes de... Se publicó originalmente en Planeta, en el 74, cuando Planeta hacía estas cosas. Sí. Pero bueno, maravillosa. Bien, y un último... Y por último, y muy rápido, Dom. Esta novela yo la leí en manuscrito cuando trabajaba para Seix Barral haciendo informes de lectura y me llegó esta novela. Y es esta novela que lees y te queda marcada para siempre. O sea, yo no hubo año en el que no pensara en Dom y en este autor, que también me costó lo indecible dar con él. Es la historia basada en un hecho real que fue un cosmonauta soviético que se quedó varado en una nave en la Vía Láctea durante 300 y pico días, sin saber que si iba a volver a la Tierra. Incomunicado. Entonces el autor lo que hace es contar esa historia en clave de ficción y es el proceso de locura, de cómo un hombre se vuelve loco por saber que no va a ver a su familia más, que no va a volver a la Tierra, incomunicado totalmente, mientras y al mismo tiempo pues su patria, que la Unión Soviética, se desintegraba, ¿no? Entonces es la historia del último soviético,
cuando vuelva a la Tierra ya no seré un soviético, ya seré un ruso, ¿no? Entonces, y luego tiene una trama metaliteraria argentina que es muy bolañesca. No sé, es otra de esas novelas que no puedo olvidar. Bueno, habrá que visitar tu caseta, vuestra caseta, sí, en Gijón, ¿no? La número 3. Pez de Plata. Una última cosa, ya Jorge, porque sobrevolaba en la conversación, además de la editorial, estás ahora desde hace ya 2 años, por ahí, más o menos. Un año y medio, un poco más, sí. Desde noviembre del 23. En Matadero 1, un proyecto colectivo con otra gente. En Oviedo, librería, muy activa además, ¿no? Sí. En la presentación de libros y otra serie de actos. ¿Estáis a gusto, contentos? Estamos muy contentos. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Siempre estar entre libros siempre merece la pena. Pero bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte desde el inicio con el apoyo de los lectores, de la prensa. No sé, ha sido duro porque, bueno, hay 2 libreros de profesión que son Natalia y Luciano, y luego, bueno, pues está Leticia y yo que llevamos un poco la programación cultural y otra serie de cosas, pero la verdad que, bueno, nos hemos juntado un grupo ahí muy bien avenido y que trabajamos bien juntos, tenemos los mismos intereses y bueno, yo creo que por eso está funcionando, ¿no? Somos muy activos, queremos que la gente venga a la librería, por supuesto, a ver lo que tenemos, que intentamos también que sea una librería de fondo, que no tenga solo las novedades, un perfil más amplio, que la gente pueda entrar y rebuscar, y también ofrecerle una programación cultural potente y muy, muy literaria. Nos habló muy bien de Matadero 1 Juan Manuel de Prada. Sí, estuvo allí. Lo tuvisteis ahí, sí. Estuvo aquí, no sé si fue el mismo día que presentaba con vosotros su último trabajo. Creo que fue el mismo día. Si no, es que estuvo 2 veces. Ahora hace unas con las 2 partes. Bueno, cuando presentó la segunda, estuvo aquí y nos habló. Yo creo que además se lo dijo ya, no hizo falta ni que le preguntásemos, no, vengo a Matadero porque. Sí, él quedó muy contento, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, Jorge, pues te esperamos más veces por aquí, nos apuntamos estos actos del 15 aniversario de Pez de Plata, seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo, te agradecemos mucho tu visita, que vaya bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, cuando queráis. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en este miércoles 18 de junio, charlando con Marzo, una de las voces emergentes de la escena musical asturiana, que va a compartir este espacio con nosotros. Vamos a escuchar algunas de las canciones que ya tiene en distintas plataformas. Saludamos a Marzo. ¿Qué tal, Marzo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Muy bien, muchas gracias por hacernos llegar tu música, tu proyecto, que está a punto, creo, luego nos metemos un poco más en ello si quieres, está a punto de ver la luz un nuevo trabajo. Sí, estoy a punto de sacar ahora un disco que ya es como un trabajo un poco más formalizado que lo que he hecho antes, porque lo primero siempre son un poco experimentos, entonces ahora ya estoy intentando asentarme un poco más. Vale, bueno, perfecto. Vamos a escuchar, si te parece, Mi vestido favorito, que es una de las canciones que ya tienes. ¿Tiene ya un tiempo? Sí, 2 añitos o así, es como de mi primer EP. O sea, que es de tu primer EP, Mi vestido favorito. Escuchamos a Marzo.
vestido favorito de hace 2 años, dices. Sí. ¿Cuándo empezaste a publicar, digamos? Porque a componer seguramente mucho antes, ¿no? Pero a publicar. Pues fue en 2023, creo que sí. Que fue nada, cuando volví de Madrid, que ya llegó un momento en el que necesitaba estar sola en una habitación y ya dije, llevo justo escribiendo muchísimo tiempo. Yo en clase cuando me aburría escribía todo el rato, que me aburría todo el rato también, entonces escribía todo el rato. Y ya llegó un momento en el que, claro, yo quería formalizarlo y poder sacarlo porque lo tenía ahí estancado en cajones y me daba mucha pena, entonces... Bueno, es muy difícil eso, ponerse a hacer todos los procesos burocráticos y aburridos de terminar una canción, terminar un proyecto, pero sí, en 2023 ya estuve mucho tiempo sola y ahí lo saqué adelante. Claro. Tienes ahí varias canciones, ¿no? 5 o 6 forman parte en distintos EPs, ¿no? Sí, o sea, tengo el primer EP que se llama Bostezo, que son 5 canciones, así son cada una un poco distintas, y luego tengo un mini disco de 3 canciones que la idea era como que fuesen un bucle entre ellas, que se llama 2359. Vale. ¿Editado en formato físico o solo en solo digital? Solo digital. ¿Es complicado lo de hacer un disco en formato físico? ¿O no lo exploraste todavía? Claro, yo al final todo esto me lo he autopublicado con distribuidoras que tú contratas por internet como puedas, porque al final yo no estoy en ninguna discográfica ni nada, por ahora soy independiente. Entonces, pues es un poco lo que es accesible realmente, lo que se puede hacer. Bien, una onda... distinta entre las canciones, ¿no? Porque tocas la guitarra acústica en una de ellas, en Seronda, sí. Pues, luego la escuchamos, pero luego te manejas con distintos cacharros electrónicos, ¿no? Que es la base de tus composiciones. Sí, o sea, bueno, yo para componer, primero, para mí la base siempre es la letra. Yo escribo algo, me desahogo, lo que sea, y luego ya eso lo musicalizo. Entonces a mí, bueno, como siempre me gusta mucho la música electrónica y además no soy la persona con mejor destreza en los instrumentos, yo toco un poco toco lo que sé, toco lo que puedo, pues al final con programas, con Ableton, que es lo que utilizo yo, ahí puedes, o sea, la música electrónica lo que hace es darte la posibilidad de poder tocar los instrumentos que tú quieras realmente, aunque no sea perfecto, aunque obviamente no tiene el carácter que tiene algo analógico, realmente puedes, o sea, tienes libertad absoluta para crear todos los sonidos pues chirriantes y ruido bonito que tú quieras. Digamos que encontraste ahí tu sitio. Sí, realmente sí, a mí siempre me ha gustado mucho la música electrónica, la fui descubriendo en mi adolescencia y al final eso, ahí como que encontré una libertad creativa absoluta. ¿Eres técnica de sonido? Sí. Tu formación, digamos, viene del sonido, no del conservatorio, ¿no? Sí, total. O sea, yo al final sí que siempre me ha interesado mucho más las artes y es algo con lo que he tenido mucha más facilidad a la hora de escribir, de componer, de las cosas así más sensibles que las duras y tecnológicas, pero justamente por eso decidí estudiarlo, porque al final, al querer ser independiente y dedicarme a hacer música electrónica, pues yo necesitaba poder tener esas herramientas y que no me supusiese nunca un obstáculo, sino poder utilizar todas las tecnologías a mi favor. Entonces, por eso me metí a estudiar esto, porque precisamente no es mi fuerte, entonces quería poder defenderme bien en ello. Claro, pero tienes un control absoluto. Ahora mismo me gustaría decir que sí. Así, ¿no? Me gustaría decirlo, no sé si lo puedo decir, pero me gustaría. Bueno, sujeta seguramente a algunas cosas a las que estamos todos. Se te puede encontrar en varias plataformas digitales, ¿no? Sí, en Spotify, en YouTube. Yo creo que en verdad estoy en todas, porque la distribuidora esta extraña de Internet creo que lo publica en todo. Bueno, está muy bien. También haces bolos. Recientemente creo que estuviste en el Quibi. Sí. En Almacenes Quibi, ¿no? En Oviedo. Sí, en un festival, bueno, organizado por el CMU y por otro colectivo, y el festival se llamaba Dementa, y bueno, tocaron otros grupos como Monito Dinero, Esclarmonde y Terrenal, y bueno, es que es todo gente adorable, o sea, yo lo disfruto un montón y tengo muchas ganas de volver a tocar allí. Todo bandas emergentes, ¿no? Es increíble. O sea, es lo más de lo más emergente de lo emergente, ¿no? O sea, yo ahora mismo es una cosa como que he estado descubriendo, que estoy enamorada completamente del entorno emergente que hay en Asturias. Hay muchísimas bandas, La Fuente de Duchamp, Primos Primates, Elena del Frade, y tengo la suerte de poder ser amiga suya también y de estar con ellos, y no sé, estoy encantada del ambiente que se está generando. Se piensa que no hay mucha música emergente en Asturias, eso se pensaba antes, yo creo, pero yo poco a poco estoy descubriendo lo equivocada que es esa idea. Claro. Bueno, ¿cómo son tus bolos? ¿Cómo son tus conciertos?
Pues estoy en ello, estoy empezando porque a mí siempre me ha gustado mucho la idea de estar yo en mi habitación, yo hago mis cosas sin ninguna presión y luego eso ya que lo escuche la gente cuando quiera. Entonces lo de subirte a un escenario y tener que exponer música que a lo mejor está pensada para escuchar con cascos en altavoces impone bastante, pero bueno, yo cada vez me siento más libre, cada vez lo disfruto más y intento hacerlo lo mejor posible, obviamente. Claro. Bueno, he visto algún vídeo y la gente disfruta bailando, ¿no? Sí, yo creo que a la gente le gusta, estoy contenta. Vale. Tienes una cita, creo que el 24 de julio, también en el Quibi, ¿no? Que, bueno, es ese sitio que nos llega información por muchos sitios, por muchos músicos, por mucha gente que está en el mundo de la música, que es ya toda una referencia en Asturias, ¿no? Sí, para ver, para tocar, para escuchar. Yo creo que es ahora mismo, no sé si lo más alto que hay, pero sí que algo, o sea, para mí es muy grande realmente y como que yo me siento muy privilegiada de poder tocar allí y es un sitio súper chulo para ver conciertos, la verdad. Vale, ¿qué nos dices de Seronda? Bueno, Seronda es una canción que compuse, yo normalmente siempre compongo para desahogarme, pero esta vez esta canción la compuse diciendo voy a escribir una canción y realmente es una de las que más orgullosas estoy porque es la única que me he mezclado y masterizado yo sola. O sea, al final yo sí que me produzco toda la canción, pero normalmente me mezcla Gracil Castro, que es pues un productor y técnico muy amigo mío y un gran artista también, pero esta es la única que hice yo todo el proceso técnico completamente sola, entonces estoy bastante orgullosa de ella. Tocas la guitarra aquí, ¿no? Sí. Vale. Escuchamos Seronda. Bajo mi control en el ascensor veo un 360 de color y la noche no me dijo adiós, no quería romper mi corazón. Escribo con una tijera en la ventana del tren y subo el volumen al entrar al túnel. Es preciosa esta canción, Marzo. Me gusta mucho tu forma de cantar. No habías estado en ningún grupo antes, ni nada, ¿no? ¿O habías tenido algún intento? Yo lo típico, o sea, a mí de pequeña siempre lo que más me ha gustado es cantar, cantando por toda la casa todo el rato, siendo súper pesada. Y luego sí que hice amaguitos, en plan, estuve en un coro creo que un mes, luego sí que estuve en academias musicales en algún momento, tocando con algún grupito y tal, pero sí que es cierto que es una cosa que hice de forma bastante esporádica, entonces siempre he sido muy individualista con esto y muy cerrada. Educando la voz, en cualquier caso, ¿no? Ah, sí, bueno, de hecho hace poco también estuve intentando hacer unas clases de técnica vocal que realmente ayuda un montón. Luego cuando estás en el escenario te olvidas de todo y no lo aplicas porque se te va la olla completamente, pero sí que ayuda. Vale. ¿Qué referencias tienes? ¿Qué escuchas? Yo lo que más me referenció a mí, que también bueno, es un poco un momento de adolescencia en el que de repente te encuentras y todas esas cosas y tal, escuchaba mucho Crystal Castles, que es una banda a día de hoy muy conocida aunque ya no estén activos. Lorde también ha sido una gran referente para mí, en tanto a letras como musicalmente, y luego ya sí en España pues más Amaya, Natalia Lacunza, Iván Ferreiro. ¿Viste a Lorde? ¿La viste en directo? Ojalá, que va. En directo de estos he visto a Amaya y a Iván. La vi en Oporto a Lorde. ¿Sí? Sí. Joder, qué envidia. Bueno, me llamó bastante la atención, no es porque mi palo es otro, ¿no? Pero siempre abiertos a escuchar cosas diferentes, ¿no? Sí, es interesante. Y muy bien, creo que hay una propuesta muy, muy chula, ¿no? Y luego me llama la atención Iván Ferreiro, ¿no? Sí, bueno, mi padre también lo que tiene, esas influencias que te vienen y me encantan sus letras. Golpes Bajos también, entonces viene de ahí. Sí, totalmente, también. Vale, porque en casa escuchabais música, sí. Pues la verdad es que no demasiada, es una cosa que no ha estado tampoco muy presente nunca. Mi familia no es especialmente musical, bueno, tengo un primo que sí que es musicólogo, pero en general mi madre tampoco escucha tanta música, mi padre sí que escucha algo más, pero sobre todo también me ha influenciado mi padre y mi hermana, yo creo, porque bueno, mi hermana, como tengo una hermana mayor, 4 años mayor, ella además siempre descubre el arte más interesante en cuanto a cine, en cuanto a pelis, o sea, libros, todo ella. Entonces ella me enseñó también, pues
estos grupos principales que a mí me fueron inspirando, los cogí de ella, se los robé. Vale. Bueno, y electrónica, mucha electrónica, que es lo que te gusta. Sí, electrónica, el techno, también eso influye muchísimo, todo el mundo de la noche, salir de fiesta, lo que escuchas. Vale. Bueno, ¿qué planes tienes? Porque hablabas de esos 2 EPs, de esos 2 trabajos anteriores. Yo decía que dentro de poco tendremos noticias porque estás trabajando en lo que será tu primer, un nuevo disco, ¿no? Sí, bueno, al final sí formato, que es como... Formato EP, 4 o 5 canciones, algo más. Claro, este es mi primer LP realmente, porque sí que va a tener 10 canciones, se llama El Disco Blando, y bueno, en este, o sea, estoy como ya afianzando un poco como los conceptos que yo había ido rozando un poco en los otros proyectos, un poco como esa fusión, esa dualidad entre lo más sensible, lo más blandito realmente que tenemos, con toda la tecnología dura, el hardware, los sonidos rotos y todas esas cosas, pues encontrar un poco ese punto medio, esa conversión que hay entre ellos. Bueno, son canciones, son letras introspectivas. Sí, siempre. Miras hacia adentro, ¿no? Sí. Realmente sí, o sea, en este disco pues también exploro mucho todo eso, todos los conflictos y la dualidad interna que tenemos a la hora de tomar decisiones, un poco como el angelito y el demonio, ¿no? O sea, como a veces para a lo mejor prosperar o hacer lo que quieres realmente, lo que realmente anhelas, no puedes hacer lo que quieres en el momento, y eso es un poco para mí lo que me ha movido para crear todas estas canciones. Vale, ¿en qué momento están? ¿Ya las tienes? ¿Estás grabando? ¿Las tienes grabadas ya? Bueno, ¿en qué momento están? Pues ahora mismo están en fase de mezcla y máster, realmente ya están todas grabadas y luego pues intentaré distribuirlas de la mejor manera que pueda, a ver cómo me busco la vida. Vale. ¿Habrá formato físico en esta ocasión? Ojalá, yo por mí me encantaría. ¿Qué necesitas para que haya formato físico? Pues no lo sé, sinceramente. ¿Contrato, dinero? No lo sé. Bueno, hay que explorarlo, ¿no? Sí. En cualquier caso, es verdad que las plataformas permiten que puedas ofrecer la música, ¿no? Y bueno, pues es una manera de empezar también, ¿no? Sí, total. Al final es un poco la forma en la que más se escucha música ahora, entonces sí que es cierto que me abre la mayoría de los campos, pero sí que es cierto que el encanto que tiene el formato físico no lo tiene el digital, entonces obviamente me encantaría. Bueno, muy bien. Pues ahí yo. ¿Por qué marzo? Pues yo sé que tienes un nombre, claro, nombre y apellidos, como todos. Pero no los hemos querido dar porque vienes como marzo. Sí. ¿Por qué marzo el nombre? Bueno, a mí... ¿Es un mes que te gusta? O... Sí, bueno, yo nací en marzo, además, pero bueno, realmente me gusta por muchas razones. Es el inicio de la primavera, que la primavera es como la estación más bonita del año a pesar de que todo el mundo tenga alergia. Me gusta muchísimo la letra Z, que es la letra como de dormir, es la letra que más bonito se escribe. Y bueno, además marzo yo soy un poco friki de la astrología también, y marzo es el símbolo de Piscis, que yo me siento muy identificada también con mi signo y con todo lo que representa toda la sensibilidad y todo eso, entonces me parecía muy apropiado. Bueno, se juntan un montón de cosas en marzo, ¿no? Sí, en verdad sí. Hay mucha luz, a pesar de lo que comentábamos antes, de tus letras introspectivas, no tristes, no tiene nada que ver con la tristeza, ¿no? Pero sí como contraste, ¿no? Con esa luz primaveral. Sí, total, o sea, al final es un poco... También como lo que exploro en el disco, ¿no? O sea, una flor disecada o una flor que sale del asfalto, o sea, todas esas cosas que son bonitas y feas y tristes a la vez. Bien, bueno, nos vamos a despedir con Abrir y cerrar los ojos, que a mí de todas las... Si hay que ser injusto, a veces a la hora de elegir las canciones somos injustos porque escogemos lo que nos gusta seguramente. A mí de lo tuyo es la canción que más me gusta, ¿no? Abrir y cerrar los ojos. Además, tiene un crecimiento brutal, ¿no? Esta canción, ¿no? Sí. Además de ponerte a bailar. Muchas gracias. Y sí que es verdad que yo creo que es la canción que más le gusta en general a la gente, es la que suelo tocar al final de los conciertos, porque sí que me quedó animada, me quedó bien. Bien. Así que... Bueno, pues Marzo, un placer conocerte, un placer charlar contigo, que tengas mucha suerte, ya nos contarás cómo sale ese disco, ese nuevo disco, el 24 de julio en el Quibi, que vengan muchas más también actuaciones. Muchas gracias por tu música, Marzo, un placer. Muchas gracias. Pues con la música de Marzo, con Abrir y cerrar los ojos, nos vamos, despedimos el programa hoy miércoles, mañana jueves les esperamos. Feliz día, muchas gracias.